Muy buenos días, hermanos. Hoy es día Jueves Santo, así se le conoce. Y santo nosotros sabemos que significa pureza. Santidad es lo que Dios busca en la vida de sus hijos. Y en esta mañana quiero invitarles a que reflexionemos sobre la grandeza del amor y la misericordia que Dios, el Padre, ha tenido para con todos y cada uno de nosotros. Fue tan grande su amor y su misericordia, tan sublime, que siendo nosotros aún pecadores, y lo vil y lo menospreciado de este mundo, Él nos dio vida, y vida en abundancia a través de su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora, no solo eso, sino que también nos ha hecho partícipes de ser parte de su reino, de su familia. Y quiero invitarles a que meditemos en lo que dice Primera de Juan capítulo número 3, versículos del 1 al 3. Ahí encontramos nosotros que se nos habla acerca de la pureza que el Hijo de Dios debe de tener ante su venida, ante la manifestación de su persona. Y dice así la palabra de nuestro Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es también puro. Bien, en estos breves versículos quiero yo mostrarles algunos aspectos importantes acerca de lo que Dios ha hecho en nosotros, pero también lo que nosotros debemos de hacer mientras Él viene. En primer lugar, en el versículo número 1, nosotros encontramos el gran amor del Padre que ha tenido para con nosotros, al habernos hecho merecedores de ser llamados hijos de Dios. Dice ahí: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que tú y yo, mi hermano, seamos llamados hijos de Dios. Y gracias a Dios, tú ahora y yo formamos parte de su familia, formamos parte de su reino, somos hechos sus hijos, hijos de Dios, por el gran amor y la gran misericordia que Él ha tenido para con nosotros. Siendo lo vil, lo menospreciado de este mundo, Él se fijó en ti y se fijó en mí. Y nos ha dado ahora potestad de ser llamados sus hijos. Pero en segundo lugar, dice aquí en el versículo número 2, que ya como hijos de Dios, aún no se ha manifestado, dice, lo que hemos de ser. Pregunto, ¿qué es lo que hemos de ser? Según este versículo, la respuesta la encontramos ahí mismo, en el versículo número 2. Dice que hemos de ser semejantes a Él. Semejantes a Él. Es decir, cuando Cristo regrese y Él se manifieste, Él conformará la vida de cada creyente, de cada hijo suyo. Él la conformará a su imagen. Dicho muy sencillamente, seremos semejantes a su naturaleza. Para que me entiendas y quede perfectamente claro, este punto que quiero resaltar es que de hijos de ira, de hijos de este mundo, de ser lo vil y lo menospreciado de este mundo, pasamos a ser hijos de Dios. Y ahora, como hijos de Dios, dice aquí que seremos semejantes a Él. Es decir, una conformidad total a su semejanza perfecta. Seremos semejantes a Él. Es decir, perfectos, así también como Él es. Según Romanos 8:9, Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 14 al 49.
y Filipenses capítulo número 3, versículo 21, que quiero invitarles a que lo leamos y veamos brevemente esta maravillosa promesa en este versículo. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Dice así: si en verdad, estaba en Efesios, Filipenses capítulo 3, versículo 21. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En este breve versículo se nos dice que Él transformará nuestro cuerpo, este cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Por medio de qué? Por medio del poder que Él tiene y con el cual Él también sujeta a sí mismo todas las cosas. Hermano, hermana, Dios va a transformar nuestros cuerpos en la semejanza de su cuerpo, de su gloria, de nuestro Señor. Y esa es la esperanza que tú y yo debemos de tener. Ahora, ¿cuándo será esto? Si regresamos a nuestro texto y a nuestro pasaje de Primera de Juan, dice, ¿cuándo seremos llevado a cabo esto? ¿Cuándo? Cuando Él se manifieste y le veamos cara a cara. Cuando estemos en su presencia. Aquí es lo que se nos dice en el versículo número 2. Dice que seremos semejantes a Él y le veremos cara a cara cuando Él se manifieste. Y el día de su manifestación, el día cuando Él venga por su iglesia, está muy cerca. Está a las puertas, mis hermanos. Pero dice también en el versículo número 3, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica así como también Él es puro. ¿Cuál esperanza? ¿Cuál es la esperanza que tú y yo como hijos de Dios debemos de tener? Verle cara a cara. Que Él se manifieste. Porque cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Esa es nuestra esperanza. El mundo ahorita tiene la esperanza de que todo vuelva a la normalidad. De que ya salgamos de este encierro, de esta cuarentena y volvamos a retomar nuestra vida cotidiana y diaria. Esa es la esperanza del mundo. Pero la esperanza del Hijo de Dios, la esperanza de todos y cada uno de nosotros es verle cara a cara. ¿Cuándo? Cuando Él se manifieste con toda su gloria. Y por último, en cuarto y último lugar, dice aquí en este versículo que mientras Él se manifiesta, mientras llega ese momento glorioso en el cual le vamos a ver tal como Él es y vamos a estar en su presencia, hay una cosa que la iglesia, el pueblo de Dios, tú, mi hermano, y yo debemos de seguir haciendo. ¿Qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Tenemos que seguir purificando nuestras vidas, así como Él es también puro. ¿Y qué significa esto de purificar nuestras vidas? Bueno, lo que les decía yo hace un momento. Hoy se le conoce como Jueves Santo, Semana Santa, días de guardar, días en los cuales debemos de purificarnos todos los días, constantemente, a través de la palabra de nuestro Dios. El ser humano, el Hijo de Dios, se purifica a través de la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos en estos días. Que vengamos a su palabra, que la escudriñemos, que la estudiemos y que a la luz de ella traigamos limpieza a nuestra vida y a la vida de nuestros seres queridos. Que constantemente nos estemos purificando a través de su palabra. Vean lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice ahí en Efesios capítulo 5, no es el 21, es el versículo 26. Dice así, para santificarla
¿A quién? Está hablando de la responsabilidad que tiene el marido para con su esposa, así como Cristo la tuvo para con la iglesia. Bueno, dice aquí, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo nos purificamos? A través de la palabra, por medio de la palabra. Dios quiere que tú y yo constantemente estemos limpiando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él viene y viene por una iglesia limpia, santa, pura. ¿Cómo se encuentra tu vida? ¿Cómo está tu familia? En el aspecto espiritual, ¿están limpios? ¿Se están limpiando a través de la meditación de la palabra de Dios? El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos de estar guardando la palabra de Dios en nuestros corazones. Mientras el Hijo de Dios se aparece, mientras el Hijo de Dios viene por su iglesia. Veamos por último lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo número 22. Hebreos 10, versículo 22. Dice ahí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados, limpios, santificados, dice, los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tú y yo sabemos que el agua pura que limpia y purifica nuestras vidas delante de Dios es su palabra. Ese es el agua con la cual Dios quiere que tú y yo nos lavemos en este día. Y no solamente en este día, sino todos los días. Dios no quiere un día santo, un jueves santo o una semana santa. Dios quiere una vida santa. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad estarnos limpiando todos los días con el agua pura de la palabra de nuestro Dios. Porque Él está a punto de manifestarse. Él está a punto de venir. Termino con este versículo. Vean ustedes Hebreos, ahí mismo, capítulo número 12, versículo número 14. Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Dice así, seguid la paz con todos. ¿Y qué? Y la santidad, la pureza, sin la cual nadie verá a Dios. Hermano, amigo, te invito a que te purifiques, a que te limpies. ¿Por qué? Porque Él ya viene. Dios quiere vidas santas, vidas puras, ante su venida. Que Dios bendiga su palabra.